Bueno, estamos acá en el Seminario de Metodologías Jurídicas del año 2024. En este momento el profesor especialista y magíster y doctorando, creo, si no me equivoco, nuestro querido Juan Pablo Díaz, que en este caso se ha conectado desde otra cuenta diferente, les va a hablar sobre teoría de la argumentación. Van a encontrar este texto en propuestas metodológicas. Al final, los últimos 2 capítulos están muy relacionados, filosofía analítica por un lado y teoría de la argumentación por la otra, y van a poder acceder al video después, cuando se termine de editar. Bueno, dicho esto, Juanpi, todo tuyo. Si te querés presentar de alguna otra forma o agregar algo más, es profesor de nuestra cátedra, obviamente, de la cátedra B, Introducción al Derecho, para los que no lo conocen. Y no sé si están algunos de los estudiantes de Colombia, porque tenemos algunos estudiantes internacionales que están tomando el seminario también. Bueno, contarles que Juanpi Díaz es nuestro profesor. No sos Alfonso, sos JTP, o sea, jefe de trabajos prácticos de nuestra cátedra, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso es todo, yo los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Efectivamente me conecté desde otra cuenta porque se me rompió la computadora y en esa computadora tenía un PowerPoint. Así que bueno, no sé bien si lo recuperaré y en mi caso cuándo. Así que les pido disculpas por eso, con lo que, digamos, algunas cositas que ayudaban a la exposición y que estaban en ese PowerPoint, bueno, no lo voy a poder compartir con ustedes. Así que si ya probablemente sea poco clara la exposición, sin el PowerPoint la situación se torna más gravosa todavía. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A ver, teoría de la argumentación. Como dijo Nerea, efectivamente, teoría de la argumentación. Nos hay material de la cátedra respecto de este tema. Efectivamente, este tema está, creo que es el capítulo 10 de Propuesta de Metodología Jurídica, un capítulo que está escrito por Silvia Díaz y es un capítulo que está bien escrito, así que está bien escrito y está claro, de modo que pienso que no deberían tener demasiados problemas para leerlo y comprenderlo ahí. Adicionalmente, también Silvia Díaz tiene videos de teoría de la argumentación de algún seminario anterior y ella también ahí profundiza y aclara, digamos, las cosas que ella escribió en ese capítulo, ¿sí? De modo que esa combinación de lo que ella ha escrito y de las clases del seminario que ustedes pueden ver en el aula virtual, yo diría que eso está, digamos, teoría de la argumentación diría que está bastante bien desarrollado. Yo lo que voy a hacer entonces es, yo siempre creo que, digamos, que en este tipo de seminarios hay que tratar de aclarar, completar, qué sé yo, y no hacer algo demasiado distinto para no confundir a los alumnos que tienen que, en definitiva, al momento del examen, conseguir explicar teoría de la argumentación. Entonces, si uno no aclara, si no oscurece, la tarea no está bien realizada. ¿Estamos? Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿sí?, es, digamos, agregar entonces algunas cosas respecto, digamos, como introductorias a esta metodología jurídica que no están en el texto y que básicamente son ideas extraídas de un texto de un teórico del derecho que se llama Manuel Atienza, y después hacer una especie de exégesis o de comentario respecto de algunas de las cosas que están en el texto de la autora, ¿sí?, de Silvia Díaz. ¿Estamos? Entonces, es un poquito la estructura de lo que pienso hacer hoy.
Por cierto, cualquier duda, pregunta, comentario, etcétera, no sé, Nerea, cómo lo tenés organizado, si hay, digamos, se levanta la mano o simplemente se abre el micrófono. A mí me da exactamente igual, si alguien quiere interrumpir, no tengo ningún problema. ¿Estamos? Pero no sé si lo organizan de alguna manera en particular. Generalmente lo mismo que en clase hacemos, bueno, que expongan y en el caso de que haya una pregunta en el medio levantan la mano y cuando hay como un cierre de tema o mini tema, ahí... Perfecto. Bueno, voy a tratar de estar atento entonces a la manito esa que se levanta aquí en la pantalla. Bien, bueno, empezamos entonces, ¿sí? Empezamos con algunas cositas de este texto de Manuel Atienza, que es un teórico del derecho que se ha preocupado mucho por la teoría de la argumentación, ¿no? Y en ese texto él empieza, a mí me resulta valioso, además porque, digamos, pensando en el seminario y que ustedes están en conexión con otras metodologías jurídicas, él empieza, digamos, cuestionando algunas otras metodologías jurídicas, entonces eso me parece relevante como para linkear con lo que ustedes han estado viendo en estos encuentros, ¿no? Y él empieza criticando a la dogmática jurídica tradicional. Pensemos, por ejemplo, en la escuela de la exégesis o en los juristas conceptualistas, por ejemplo, ¿no? Él se mete, digamos, a la teoría de la argumentación con esta crítica. Y en primer lugar, o la primera crítica que le hace, ¿sí?, a la dogmática jurídica tradicional es precisamente la propia denominación, es decir, esta expresión de dogmática jurídica, ¿sí? Él lo que va a cuestionar entonces es este término, o estos términos, ¿sí? Dogmática jurídica, y dice que es una expresión extraña, ¿sí? Ya que dice, más o menos es obvio, ¿no?, que si nosotros pensamos en el lenguaje de los dogmas, bueno, esto dice pertenece a la esfera de los saberes sagrados, de la teología, ¿no?, del producto de la revelación, ¿sí? Esto es un dogma, y no, en definitiva, de la esfera de lo profano, ¿sí? Si nosotros pensamos en dogmas y, por ejemplo, pensamos en Santo Tomás, etcétera, bueno, la idea del dogma, ¿sí?, es un producto de la revelación que parece que no tiene entonces necesariamente que ver con los profanos, ¿sí? Lugar donde parecería que tenemos que ubicar el saber jurídico, ¿no? No en un saber dogmático, sagrado, teológico, ¿sí?, sino parte de los saberes profanos. Entonces, él dice, bueno, y pensando en esta expresión, digamos que ya de por sí entonces parece mala, la pregunta es, ¿por qué, digamos, se utiliza o en qué sentido se utiliza esta expresión de la dogmática jurídica? Y dice, bueno, en realidad se utiliza, ¿sí?, porque para los estudiosos del derecho, las normas jurídicas, digamos, son datos que no pueden someterse a discusión, ¿no? Y por esa razón funcionan precisamente como dogmas, es decir, como, digamos, punto de partida a partir de los cuales el teórico del derecho opera, ¿no? Es decir, son esos dogmas o esas normas jurídicas indiscutibles, en definitiva, el objeto de estudio a considerar, ¿sí? Y esto queda perfectamente claro, por ejemplo, con la escuela de la exégesis, es decir, el Código Civil es, pensando en los exégetas, y a ver si ustedes se acuerdan, digamos, esta suprema expresión de la razón jurídica, ¿no? El producto acabado de un legislador racional que puede imaginar todas las circunstancias sociales relevantes para el derecho y organizarlas en normas generales y abstractas, ¿no? Esta era un poco la idea que tenía la escuela de la exégesis, que me parece que la escuela de la exégesis ya han visto en este seminario, ¿no? Entonces, digamos, el exégeta, ¿sí?, el dogmático jurídico, lo que hacía era tomar como dogma, digamos, esta norma general y abstracta que venía ¿no?, o que estaba realizada en el Código Civil, producto acabado, digamos, de esa racionalidad legislativa, ¿no?, de un legislador entendido entonces como un ser racional. Entonces, digamos, en este contexto, ¿sí?, la disciplina jurídica, la ciencia jurídica se constituía como un saber interpretativo vinculado a la existencia de estos textos, digamos, inmodificables, que eran en definitiva las normas que estaban en los códigos. Hasta acá no hay nada nuevo, ¿no?
Pero también dice Atienza que a pesar de que uno podría pensar precisamente como estos dogmas, digamos, y que la expresión dogmática jurídica debería ser una expresión acuñada en la Edad Media, por ejemplo, Santo Tomás de nuevo, ¿no? En realidad, dice él, es una expresión que surge, digamos, en el siglo XVIII y que se consolida en el siglo XIX con la escuela histórica, ¿sí? Es decir, es una expresión, digamos, del positivismo jurídico de la escuela histórica, podríamos decir, de cierto positivismo jurídico, ¿sí? Que tomaba entonces a esas previsiones que venían de la conciencia jurídica popular, que yo las podía conocer a través del método histórico. Bueno, son esas cuestiones entonces las que eran dogmas, ¿no? De hecho, si ustedes piensan en la escuela histórica, bueno, Jhering, ¿no? El primer Jhering entendía, digamos, a la dogmática jurídica como esta tarea, ¿no? de la jurisprudencia conceptual, como esta tarea más alta de la jurisprudencia conceptual, ¿no? En donde estos datos pasaban a ser precisamente dogmas, ¿sí? Bueno, después de este pantallazo, que yo espero que sea un pantallazo del que ustedes, digamos, lo están escuchando y están entendiendo, porque es algo que viene de la escuela de la exégesis y de la escuela histórica. Si no es así, levanten la mano y explicamos un poquito, ¿sí? Pero si es algo que, digamos, están ustedes entendiendo, entonces avanzan, ¿sí? Más allá entonces de estos antecedentes del vincular la expresión dogmática jurídica con las tareas que llevaban adelante los juristas exégetas y los juristas de la escuela histórica, ¿sí? Y por qué entonces se habla de dogmas ¿sí? Bueno, dice él, en realidad, no solo por el origen, sino también por la actividad de los juristas, es que el término resulta sumamente inadecuado, ¿sí? Para caracterizar las tareas o para dar cuenta de las actividades que llevan adelante los juristas, ¿no? Es decir, hoy los juristas de nuestra facultad y de cualquier otra facultad no entienden a las normas jurídicas como dogmas, ¿sí? Entonces, ¿por qué llamar a su actividad, digamos, dogmática jurídica si no entienden a las normas de un cierto sistema como un dogma, sino que entienden que, digamos, el derecho es de una naturaleza convencional, no revelada, podríamos decir así, ¿no? Y en esa tarea, ¿sí? En la tarea que llevan adelante los juristas, si uno piensa en qué es lo que hacen los juristas, digamos, dogmáticos, me refiero a los civilistas, a los penalistas, a los comercialistas, etc. Bueno, lo que hacen es critican, ¿sí? Una cierta legislación, es decir, critican al legislador y dicen que acá han regulado mal o que deberían regular distinto, ¿no? Formulan propuestas de modificación de normas, ¿sí? Es decir, esta es la tarea que llevan adelante los juristas, estos son los rasgos típicos de la actividad que llevan adelante los juristas, ¿sí? Y por otro lado, también le dicen a los jueces cómo deberían resolver, digamos, los distintos casos, ¿no? Estas son las tareas que llevan adelante los juristas hoy. Dicen, che, no, este artículo está mal, debería ser de otra manera, o el legislador debería legislar en tal sentido, y los jueces deberían aplicar la ley en estos casos abstractos de esta manera, ¿sí? Es decir, no toman a las normas como dogmas, sino que además las tareas son tareas, digamos, que nosotros podremos decir que son tareas de construcción jurídica y no simplemente una tarea de describir, ¿sí? Estas normas reveladas tal como vienen. ¿Estamos? Tal como lo hacían tal como lo hacía, por ejemplo, la escuela de exégesis o la jurisprudencia conceptual, ¿sí? Es decir, son actividades de los juristas alejadas de la actividad práctica, ¿sí? Entonces, digamos, más allá entonces de que, por cierto, hay lógicamente algún argumento de autoridad sobre las normas, bueno, los dogmáticos proponen a las autoridades modificar esas normas, proponen modificar esos dogmas, ¿no? Que lo hagan de determinada manera, que realicen ciertos valores, ¿sí? Y lo interpreten de tal manera que, digamos, se disipe una laguna o una contradicción y que los jueces apliquen las normas de cierto modo, ¿no? Entonces, no solo dice es inconveniente la expresión dogmática jurídica, digamos, en su origen, sino también que es inconveniente
en el hecho de tratar de caracterizar las actividades de los juristas, ¿no? Que en sus actividades no toman a las normas como dogmas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, sí, perdón, Camila, veo que has levantado la mano. Teníamos una pregunta de Camila. Contanos, Camila. Pregunta, profe. O sea que Manuel Atienza critica la dogmática jurídica, se diría. Lo que hace es criticar a la expresión. Dice, ¿por qué se llaman, por qué, digamos, por qué a las actividades que realizan los juristas se llama dogmática jurídica, ¿sí? Si no toman a las normas como dogmas, ¿sí? Si precisamente cuestionan esas normas, dicen cómo deberían ser, cuestionan a los legisladores, le dicen a los jueces cómo deberían aplicarse. ¿Estamos? Tenemos una pregunta de Valen. Profe, yo no terminé de entender el origen, o sea, entiendo el por qué se utilizaban en ese momento la expresión la escuela de la exégesis, pero o sea, en realidad el origen viene de la escuela histórica, ahí en realidad es por eso lo que está mal el origen, o no terminé de entender por qué está mal. En realidad es una expresión que surge, digamos, en la época en la que surge la escuela de la exégesis y la escuela histórica, ¿sí? Pero al mismo tiempo dice ellos, ¿sí? Digamos, se entiende esta expresión porque ambas escuelas, digamos, en algún sentido parecen, digamos, adoptar las normas como dogmas, ¿sí? Pero no es lo que hacen los juristas hoy. ¿Estamos? Milena. Sí, Milena. Sí. Profe, una pregunta. Entonces, para ver si entendí. La crítica al origen sería porque los juristas ya no interpretan las normas como lo hacían en su origen, tipo la escuela, tanto la escuela histórica como la de la exégesis. Esa sería la crítica. Exactamente. Si yo veo las actividades que hacen los juristas hoy, no parece, digamos, que tomen a las normas como objeto de estudio como dogmas, sino que precisamente las critican, las cuestionan, dicen que deberían cambiarse o le dicen a los jueces cómo deberían aplicarlas. Bien, ¿Estamos? gracias. Acuérdense que en este sentido también, sobre todo en la escuela de la exégesis, bueno, hay una manera de aplicar la ley, ¿sí? Según la metodología de la exégesis, ¿no? Entonces, él dice, por cierto, hoy es una expresión que se usa, ¿no? Cuando hablamos de dogmática, se habla de la dogmática penal y qué sé yo. Bueno, en definitiva es las actividades que llevan adelante penalistas, comercialistas, quienes se dedican al estudio del derecho de las familias, etc. Dice, bueno, ¿por qué se llaman dogmáticas jurídicas si no toman las normas como dogmas, sino que hacen un montón de otras actividades, ¿sí? Que parece que van precisamente en una dirección contraria a tomar a las normas como dogmas? ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que él dice es que esta expresión, ¿sí? que pretende, digamos, traducir las actividades de los juristas, tiene por detrás también otro problema adicional, que es el problema que en definitiva han estado viendo ustedes desde modelos jurídicos para adelante, ¿sí? Que es, digamos, pensar cuál es el estatus epistemológico de la tarea que llevan adelante los juristas. Traducido, de si lo que hacen los juristas puede ser calificado como ciencia o no. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta esto, digamos, no es algo novedoso para ustedes, ¿no? Es decir, bueno, la escuela de la exégesis, sobre todo la jurisprudencia conceptual, ¿sí? Pretendía, ¿sí? La jurisprudencia conceptual y la escuela histórica del derecho pretendía, digamos, que su actividad fuera calificada como científica, ¿no? Y la dogmática jurídica pretende entonces, digamos, conseguir ese estatus epistemológico, ¿sí? Él dice, digamos, que la expresión dogmática jurídica no ayuda, sino que, por el contrario, opaca, ¿sí? El decidir o el pensar en el estatus epistemológico de las actividades que llevan adelante los juristas y si estas pueden ser calificadas como científicas o no. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, si esta disciplina jurídica es una disciplina como ciencia o puede ser pensada como ciencia.
como una ciencia formal, por ejemplo, en el modelo de la lógica o de la matemática, ¿sí? Como un modelo que puede, digamos, replicar el modelo de las ciencias de la naturaleza, como una ciencia social empírica, ¿no? Y sobre todo, en cualquier caso, como una disciplina separada de la práctica. ¿Estamos? Es decir, la dogmática jurídica, para mantener el estatus de ciencia, es una actividad que no puede conectarse con la práctica. Me refiero con la aplicación del derecho a los distintos casos concretos, ¿no? Tiene que ser una actividad puramente teórica, una actividad descriptiva, una actividad neutral, ¿sí? Una actividad en donde las normas se toman como dogmas y a partir de ahí, digamos, conseguir o mantener el estatus, ¿sí? Para el derecho, para el estudio del derecho, para la actividad de los juristas como científicos. Y lo que dice Atienza es que el resultado de esta pretensión ha sido siempre insatisfecho, en tanto, digamos, el saber de los juristas y la actividad de los juristas no parece corresponderse realmente con estos esquemas. Es decir, si yo veo, digamos, el modelo kelseniano de hacer ciencia, este es un modelo que no se corresponde con lo que los penalistas, laboralistas y qué sé yo hacen en la práctica. ¿Me siguen? ¿Sí? Es decir, si yo tomo un texto de dogmática penal o de dogmática civil o de dogmática laboral, eso tiene poco que ver con el modelo teórico de Kelsen. ¿Sí? Entonces, lo que los juristas hacen, entonces no parece ser algo parecido a lo que Kelsen pretende que los juristas hagan. Es decir, los juristas, de nuevo, no se limitan a describir normas válidas, ¿sí? Dejando afuera cualquier ingrediente de carácter social o axiológico, ¿sí? No hacen teoría pura del derecho. ¿Estamos? Es decir, no describen de manera neutral y objetiva el derecho vigente, ¿sí? y pretenden reconstruirlo de manera tal de evitar indeterminaciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si juzgan, valoran ese objeto de estudio, valoran las normas, ¿no? Deciden acerca de su corrección o incorrección, proponen cambios, etc. Es decir, son actividades, todas estas, en donde se toma partido sobre la adecuación axiológica de, digamos, alguna norma a un principio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se asumen posiciones valorativas, ¿no? Cuando se estudia el derecho vigente. ¿Sí? Entonces, por un lado, esta cuestión terminológica, por otro lado, esta discusión terminológica vinculada a las actividades que llevan adelante los juristas, y después meterse de lleno en las actividades que llevan adelante los juristas y en cómo éstas no parecen respetar, digamos, esta idea de dogmática clásica o tradicional, sino que lo que hacen los juristas es actividad valorativa. Y lo que hacen los juristas es actividad valorativa, no solo dirigida digamos, a los textos legales, sino también actividad valorativa en sentido práctico, es decir, diciéndole a los jueces, juezas, cómo deberían decidir. ¿Estamos? Si yo leo, por ejemplo, ¿no? Es decir, aparece algún penalista y dice, no, el juez acá que hace un artículo en una revista y dice, acá cuando la Corte Suprema dijo del 2x1 a los genocidas, esto está mal, deberían hacer otra cosa. ¿Estamos? Entonces dice, la idea, digamos, que está por detrás es, digamos, mejor dicho, la idea de Atienza, dice digamos, el poner el centro de la escena en el carácter científico o no de la dogmática, ¿sí? Está por detrás, ¿sí? Una premisa que ha sido ocultada o oscurecida, dice él, que no tenemos por qué aceptar, y es que el valor o la importancia de una actividad o de un saber se mide por su grado de cientificidad. ¿Sí? Dice,
de nuevo, ¿sí? Él dice, digamos, la actividad de los juristas, su método, etcétera, etcétera, toda discusión esta, ¿sí? Kelsen, bla, 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 ¿sí? Tiene por detrás una pretensión que no hace falta aceptar. Es decir, el valor o la importancia de una actividad o de un saber no se mide por su grado de cientificidad. Por ejemplo, dice, basta ver la medicina, la arquitectura, la informática, por ejemplo. Es decir, estas no son ciencias en sentido técnico, pero al decir que no son ciencias en sentido técnico, de eso no se sigue a que no sean relevantes socialmente, ¿no? Es decir, la medicina tiene una relevancia social indudable y un prestigio epistemológico, con independencia de que nosotros digamos que lo que hace el médico es ciencia o no. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Camila. O sea que para Tienza no es ciencia el derecho, digamos, no tendría por qué ser ciencia, no es importante. Para Tienza, exactamente. Él dice, y ya vamos a ver un segundito, dentro de un segundito, que él dice que es una tecnopraxis. Lo que él dice es que en realidad es irrelevante el hecho de que nosotros estemos discutiendo a ver si lo que hacen los juristas es ciencia o no, o cuáles son las condiciones que tengan, digamos, que tener una actividad, o la actividad jurídica, digamos, para tener ese estatus epistemológico de ciencia. Él dice, la actividad que llevan los juristas adelante es absolutamente relevante, de modo que no interesa si, digamos, la discusión de si esto es ciencia o no. ¿Sí? Tiene prestigio epistemológico, tiene relevancia social, y entonces no tiene mucho sentido discutir de si esto es una ciencia. ¿Estamos? ¿Sí? Y si la ciencia tiene por objeto central el conocer, digamos, conocer por conocer ciertos fenómenos, ¿sí? Y las técnicas tienen, digamos, por objeto utilizar esos conocimientos para lograr ciertos resultados prácticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la medicina, curar enfermedades, o la arquitectura, construir edificios sólidos. La técnica tiene un objetivo práctico, que es mejorar la realidad, ¿no? La ciencia, en sentido estricto, el conocer por conocer, solo pretende, digamos, conocer la realidad, explicarla, conocer la realidad jurídica, explicarla, pero no tiene un sentido práctico. Para él, el derecho, digamos, tiene que alejarse de esta discusión de ciencia sí o ciencia no, sino que reconocer que tiene prestigio epistemológico, ¿sí? Que tiene una relevancia social y que tiene un objetivo práctico. Esto es lo que hacen los juristas, ¿sí? De nuevo, cuando le dicen al legislador cosas o a los jueces, etcétera, etcétera, bueno, lo que hay es un objetivo práctico, ¿sí? De cambiar la realidad, ¿sí? De curar enfermedades o de construir edificios sólidos. ¿Sí? Y entonces hay que apuntarle ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, él se pregunta, ¿no es posible hacer lo mismo, digamos, con el derecho que con la medicina o con la arquitectura? ¿No podemos reconstruir la actividad que realizan los juristas como una técnica cuyo cometido fundamental no es obtener conocimiento, describir o sistematizar, ¿no?, un sector del ordenamiento jurídico, presentando su actividad como neutral, sino resolver los problemas prácticos de producción, de interpretación y de aplicación de la ley? ¿Estamos? Es decir, problemas de derecho en acción, ¿sí? Del derecho en la vida, del derecho en la legislatura y del derecho en los tribunales. ¿Estamos? Entonces, sí, Ariel. Sí, o sea, como para tenerlo claro, sería la crítica, una de las críticas principales es el hecho de que critica de que si fuese una cientificidad no se podría poner en práctica directamente el derecho. Me resulta un poco confusa la pregunta. Pregunta / opinión. A lo que hoy es si una de las críticas principales es de que
se critica esta dogmática jurídica por el hecho de que tiene un carácter de cientificidad, entonces no podría ser práctico. No se podría poder llevar a la práctica el derecho. Sí, que un poco, a ver, si ustedes vuelven a modelos jurídicos, un poco que le hacía Martínez Paz, la crítica que le hacía a los modelos unidimensionales, ¿no? Es decir, son modelos alejados de la realidad y alejados de los problemas prácticos. Es decir, pretenden, digamos, mantenerse en el plano puramente teórico, ¿sí? Y atado a una idea de cientificidad que los juristas en la práctica no hacen. ¿Estamos? Los juristas en la práctica no hacen. Parece que describen neutralmente el sistema jurídico, pero en realidad lo valoran, lo cuestionan, están de acuerdo, desacuerdan, dicen que debería ser de otra manera. Eso en el plano teórico. Y en el plano práctico también se meten en la aplicación del derecho diciéndole a los jueces cómo deberían resolver. ¿Estamos? Claro. Esto es lo que hacen. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, digamos, en algún punto dice él, digamos, la preocupación de la cientificidad no solo no responde a lo que hacen los juristas, sino que también los limita, porque está bien que valoren, critiquen, cuestionen, propongan, ¿sí? Y si esto significa decir que el derecho es una tecnopraxis, es una práctica, etcétera, bueno, no es relevante en definitiva. ¿Sí? Lo mismo va a decir Nino, por cierto. Entonces, dice, ¿por qué nos preocupamos tanto por la cientificidad y por la metodología y qué sé yo? Si eso no se corresponde con lo que un penalista o un civilista hace, y tampoco, digamos, debería dejar de hacerlo. Es bueno que hagan estas actividades, que lleven adelante estas tareas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá se entiende? Bien. Sí, Candela. ¿Se arrepintió? Parece que se arrepintió, que se equivocó del botón. Bueno, estamos hasta acá, ¿sí? Entonces, problemas del derecho en acción, del derecho a la vida, del derecho a los tribunales. Esa es la preocupación que tienen que tener los juristas. Y si el precio que pagar es decir que nuestra actividad no es científica, no es tan importante. ¿Estamos? ¿Sí? Piensen ustedes que estamos con la escuela de la exégesis, la escuela histórica, la jurisprudencia conceptual, ¿no? Toda una andamiajes teóricos, ¿sí? Lógicos y qué sé yo, para mostrar que esto es científico, ¿no? Y esos conceptos ubicados, ¿no? Como si fuera una tabla periódica de elementos. Bueno, eso, dicen, no tiene nada que ver ni con lo que hacen los juristas ni con lo que deben hacer. Lo que deben hacer es preocuparse por los problemas prácticos, y eso está bien que se hace. ¿Sí? Entonces, este es el primer punto de la teoría de la argumentación. ¿Sí? El preocuparse por estas cosas. ¿Sí? Y él, en algún punto, no volverse loco con, digamos, la idea de si es una ciencia o no. ¿Estamos? Ahora, también es cierto, ¿sí?, que, digamos, estos problemas prácticos del derecho nos topan, digamos, con ciertas cuestiones, ¿no? Es decir, hay un montón de problemas metidos ahí adentro, ¿sí? Es decir, los sistemas tienen lagunas, tienen antinomias, ¿sí? Contienen principios y valores jurídicos, hay problemas de filosofía política y de filosofía moral metidos ahí entre medio, ¿sí? ¿No? Hay interpretación de la ley, ¿no? Hay textos normativos, ¿no? Es decir, si yo voy al objeto de estudio, el objeto de estudio es un objeto de estudio muy complejo, ¿sí? Es decir, por detrás de las normas, no ya pensadas como dogmas, ¿sí?, pero por detrás de las normas hay todas estas cosas. Hay principios, hay valores, ¿sí? Hay textos que no son claros, hay lagunas, hay antinomias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos?
Y sobre esas cosas, ¿sí?, es que hay que trabajar. Sobre esas cosas hay que trabajar. Y lo que Atienza dice es, bueno, el hecho de que yo diga que, digamos, el derecho es una tecnopraxis, etcétera, ¿sí?, o que no es, digamos, una actividad científica en sentido estricto, de eso no se sigue a que yo diga que es una actividad que debe, digamos, dejar de lado cierta racionalidad o ciertos conocimientos científicos. ¿Estamos? Es decir, que yo diga, por ejemplo, que una norma pretende realizar un valor, ¿sí?, de eso no se sigue que yo, digamos, pueda analizar eso de cualquier manera. ¿Estamos? Es decir, como no es una ciencia, entonces cada uno puede hacer lo que le venga en ganas. No, esto tampoco es lo que pretende la teoría y la argumentación, ¿sí? ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo es que eso se va llevando adelante. Juan. Sí, Juan. Sí, profe, te hago una consulta. Lo que planteaba Tienza entonces era que el derecho a no ser una ciencia igual se le tiene que calificar la misma importancia que, por ejemplo, a otra cosa que sea científico. ¿Puede ser? Él dice que él dice que es una técnica, y digamos, cualquier técnica está sujeta a reglas, está sujeta a condicionamientos. ¿Estamos? La medicina o la arquitectura tienen ciertas reglas. Uno no puede hacerla de cualquier manera. ¿Estamos? Dale, gracias. Ahora, si es científico o no es otro tema. Él dice, no hay necesidad de andar preocupándose demasiado por estas cosas. Ahora, digamos, es igualmente valioso que sea una técnica y no que sea una ciencia. Y que sea una técnica, de eso no se sigue que pueda hacerse de cualquier manera. Toda técnica tiene sus reglas, ¿sí? Por tanto, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las reglas con las que vamos a estudiar todas estas cuestiones que están por detrás de las normas, ¿sí? La sujeción a la ley, de nuevo, lagunas, antinomias, fines, valores jurídicos, etcétera, 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 etcétera. Todo eso tiene ciertas reglas. ¿Estamos? Entonces, este es digamos, en este punto, entonces, lo que yo tengo es un objeto de estudio que es complejo, ¿sí? Y entonces la idea de que la disciplina jurídica, lo que hacen los juristas es una técnica con la cual estudian, digamos, este objeto de estudio complejo que tiene reglas. Tiene reglas el objeto de estudio y tiene reglas la actividad de estudiarlo, ¿sí? Y después da igual, no da igual, digamos, sino no es relevante que esto sea definido en términos de cientificidad. Es relevante socialmente, ¿sí? Y tiene cierto prestigio epistemológico. Hay construcciones jurídicas, digamos, que son muy elaboradas. Después, si viene algún purista y dice que eso no es ciencia, bueno, eso no le quita su valor. ¿Estamos? Entonces, lo que hay que tratar de hacer, ¿sí?, es meternos, dice él, en la actividad de los juristas y tratar de controlarla, ¿sí? Y a eso se dedica la argumentación. Me voy a adelantar un poquito, pero para que ustedes entiendan. Por ejemplo, la teoría de la argumentación, si ustedes van al capítulo 10 de Silvia Novak, bueno, tiene los distintos tipos de argumentos y las falacias argumentales, ¿no? Que ustedes las han visto probablemente en el IECA o en la secundaria o en problemas de conocimiento jurídico, ¿sí? Ustedes saben que hay tipos de argumentos que son falacias. Bueno, entonces la teoría de la argumentación dice, yo no sé si esto es una ciencia o una técnica, ¿sí? Es una técnica, tiene relevancia social, hay un objeto de estudio con el que trabajar que es complejo y, digamos, no se puede hacer de cualquier manera. Yo voy a poner ciertas reglas, como por ejemplo, usted no puede producir argumentos falaces. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo que hay que hacer, dice la teoría de la argumentación, ¿sí?, es preocuparse entonces por el análisis y el control de la actividad que llevan adelante, ¿sí? Es decir, eso es lo que tiene que hacer el jurista. Y que llevan adelante legisladores, jueces, etc. ¿Estamos? ¿Sí?
¿Se entendió hasta acá o no? Sí, Perfecto. perdón, ¿podrías repetir eso último que dijiste? Que la tarea del jurista No, es- repetir no, quizá puedo... Sí, volver a reformular, decir. pero es que se me fue la idea, perdón, no llegué a Este, comprender. Estás a hablando de ver, las la tareas del idea es jurista entonces... dentro Perdón, de... Milena, te interrumpí, perdona. No, perdón, yo me interrumpí. Estaba hablando de la tarea del jurista dentro de... Por eso, lo que tiene que hacer un jurista, ¿sí? Es, digamos, controlar, ¿eh? O argumentar de manera racional, con ciertas reglas, etcétera, etcétera, sobre este objeto de estudio, ¿sí? Que puede ser, digamos, tanto legislativo como práctico. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el valor, digamos, que tiene la teoría de la argumentación. ¿Sí? Sobre todo, dice la teoría de la argumentación, porque el derecho es una práctica discursiva no monótona y es una práctica discursiva derrotable. ¿Sí? Es decir, cuando yo delibero respecto de fines y de valores en juego, entonces esos fines y valores en juego hacen que mi discurso sea derrotable. ¿Sí? Derrotable en el sentido de que no funciona siempre e igual para todos los casos y en cualquier circunstancia, tal como pensaban algunos otros dogmáticos clásicos, exégetas, por ejemplo. ¿Sí? El razonamiento jurídico es un razonamiento práctico y es un razonamiento derrotable. Por tanto, hay que controlar ese discurso práctico a través de ciertas reglas. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bárbaro. Otra cosa que a mí me resulta también importante, pensando en la teoría de la argumentación, es pensar cuál es la relación que existe entre la actividad de los dogmáticos, entre la actividad de los juristas, los dogmáticos y dogmáticas, ¿no? Y los jueces y juezas. ¿Sí? Ustedes todavía están en primer año, pero en el devenir de la carrera digamos, y en el ejercicio profesional, si es que se dedican a la abogacía profesionalmente, lo que van a ver es una serie de interrelaciones entre los hábitos teóricos de los juristas y los hábitos, o las técnicas, mejor dicho, entre los hábitos y las técnicas de los juristas y entre los hábitos y técnicas de los jueces o juezas. ¿Estamos? Hay una interrelación ahí, ¿no? De hecho, podríamos decir así, muchos juristas o juristas son jueces y juezas. Vemos que en algún punto, ¿sí?, se mezcla, digamos así, las técnicas que utilizan ellos en sede académica y en sede judicial. ¿Estamos? Entonces, hay hábitos teóricos de los jueces y de las técnicas de justificación de las soluciones adoptadas por la dogmática. Esta interrelación no es clara. Y en ese sentido, entonces, es engañoso considerar a la ley en forma aislada de las construcciones teóricas que han desarrollado los juristas en torno a ellas. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Sí, ¿cómo no? Porque es relevante. A ver, hay una correlación entre lo que hace un penalista, ¿sí?, en la facultad y lo que hacen los jueces penales en tribunales. Hay alguna conexión. Y esa conexión es confusa, ¿no? Se supone, digamos, que los penalistas, las penalistas, hacen construcciones teóricas, ¿sí?, alrededor de las normas, del homicidio, del esto, del otro. Y los jueces aplican muchas veces esas construcciones teóricas.
en sus sentencias. ¿Sí? Sí, Delfina. Puede ser que esta relación sea como más fuerte en el sistema anglosajón que acá en el romano germánico. No te sabría responder. No lo sé. Claro, porque yo relacioné como allá los jueces son los que hacen, entre comillas, las normas en cada sentencia. Es más parecido al trabajo que hacen los juristas que acá, que solo se fijan en el código. Está bien, está bien. Digamos, a mí me parece que es una afirmación que no tiene necesariamente que ver con esto que estamos diciendo acá. ¿Sí? A ver, pero me sirve para tratar de precisar, porque esto significa que, digamos, yo no lo expliqué bien, no que vos lo entendiste mal. ¿Estamos? Y que probablemente tus compañeros estén en la misma que vos. A ver, la idea es la siguiente, ¿sí? Si yo pienso de nuevo en la actividad que hace algún penalista, algún civilista, algún qué sé yo, lo que hace es construir teorías respecto, ¿no? La teoría del contrato, la teoría del delito, la teoría de la participación y no sé qué. ¿Estamos? Y ese parece ser un discurso, digamos, respecto de ciertas normas. Y parece ser un discurso que no tiene pretensiones prácticas. No tiene pretensiones de decirle a los jueces cómo deben resolver, ¿no? Es decir, parece que los juristas lo que hacen es simplemente describir el sistema. Y, digamos, esto en realidad en la práctica no parece ser así, digamos, porque los tribunales utilizan esas construcciones teóricas a fines prácticos. Y en realidad esas construcciones teóricas, además, tienen pretensiones normativas, dicen cómo debe ser el derecho. ¿Sí? En un sentido oculto, porque lo que pretenden es simplemente describir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es lo siguiente, digamos, la actividad de los juristas es criticar, etcétera, prescribir, decirle a los jueces cómo deben hacer, etcétera, 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 y este es un discurso que tiene por detrás valores, ¿no? Principios, interpretación de normas, etcétera, y ese es un discurso que hay que controlar, y ese es un discurso que además se mete en el discurso práctico, en el discurso de los jueces y juezas, porque también aplican estas cosas. ¿Sí? Entonces también hay que controlar eso. Al margen, por cierto, que si yo pienso que, digamos, las decisiones judiciales tienen que ser decisiones justas o decisiones correctas y demás, bueno, si el discurso práctico es un discurso derrotable, es un discurso valorativo, es un discurso también entonces la teoría de la argumentación sirve para controlar la racionalidad no solo del discurso de los juristas, sino también del discurso de los jueces. ¿Estamos? ¿Se entendió mejor ahí? Pregunta, profe. Ahora, si los juristas anglosajones y los jueces anglosajones hacen más o menos esto, no lo sé en términos, digamos, no lo he podido corroborar. ¿Estamos? No sé, habría que irse a Estados Unidos o a Inglaterra y ver cómo estas relaciones se producen. Yo no las conozco. ¿Estamos? Es decir, Delfina, no te quiero decir que no sea así, por eso te dije, no lo sé. No sé si esto es así en la práctica. Bien. A ver, perdona, te leo, Valentina. Dice, hay construcciones teóricas de los juristas que parecen un discurso de ciertas normas sin pretensiones prácticas, describiendo un sistema, pero que la práctica sí es aplicada por jueces en ámbitos teóricos y técnicas de resolución adoptadas. Por eso hay que controlar el discurso en su ámbito teórico y su ámbito práctico. Estupendo, lo dijiste mejor que yo. Está muy bien. Entonces, parece que vamos bien, ¿no? Entonces, la teoría de la argumentación, de nuevo, dice, digamos, no sé si es ciencia, no es ciencia, y toda esta discusión que venimos arrastrando desde el siglo XIX
a nosotros nos parece un poco traída de los pelos. Primero, porque los juristas no hacen lo que ustedes dicen que deben hacer, y por otro lado, porque está bien que no sea así, ¿sí? Y digamos, lo que hay que aceptar es que, digamos, los discursos que producen son discursos que tienen por detrás valores, principios, interpretaciones, llenados de lagunas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que controlar, ¿sí? Y que sea una técnica, de eso no se sigue, por eso que esos discursos pueden ser producidos de cualquier manera. Tienen que ser discursos racionales. ¿Estamos? Y a eso es que hay que enfocarse, a eso es donde hay que apuntar. Entonces, hasta ahí, ¿sí? Hay, digamos, grupos de teóricos, ¿sí? Que dicen, bueno, muy bien, usted llegó hasta acá, ¿sí? Y si usted reconoce entonces que, digamos, el discurso es un discurso valorativo, es un discurso en el que usted emite, digamos, juicios de valor y qué sé yo, entonces esto se sigue, ¿sí? Que no hay, digamos, criterios de corrección, ¿no? Es decir, digamos, decir que los juicios de valores, decir que los juicios del derecho son juicios valorativos es entonces entrar necesariamente, por definición, conceptualmente en ámbitos o en terreno, digamos, escéptico. ¿Estamos? Porque los valores son subjetivos, porque los valores no se pueden conocer, porque usted mete ahí sus propias preferencias, y entonces está bien el matrimonio igualitario o está mal, en función de sus propias preferencias, de su concepto de naturaleza, de lo que fuese. ¿Estamos? Es decir, necesariamente el discurso de los juristas y el discurso práctico de los jueces y juezas es un discurso, digamos, relativo conceptualmente, porque si usted introduce los valores, entonces lo que hace es introducir relativismo, y por tanto, digamos, hay, digamos, una idea escéptica de esto. La teoría y la argumentación pretende evitar, ¿no? Dice, no, hay un discurso que es racional, ¿sí? Y que yo tengo que tratar de apuntalarlo, dar reglas por las cuales, digamos, sostener en mayor o en menor medida que las decisiones o mejor dicho, de las conclusiones de los juristas y de las conclusiones de los jueces son, en definitiva, decisiones racionales, justificadas, más racionales, más justificadas, etc. ¿Estamos? Entonces, digamos, hay ahí, ¿no?, una tensión entre escepticismo, ¿no?, y objetividad, o racionalidad, irracionalidad, etcétera, que depende del autor que se utilice o que se siga, ¿no? Bueno, serán sus presupuestos. Si la pregunta es si yo reconozco los valores, entonces necesariamente, digamos, tengo que ser un escéptico, decir, mire, no hay racionalidad ahí, entonces todo lo que hagamos no tiene demasiado sentido o tiene un alcance muy limitado. Sí, Nicolás. Nicole, es una chica, me parece. Ah, perdón. Ah, Nicoles. Sí, perdón. Leí mal. Nicole. No, me parece que fue por error porque recién la silencié. Así que estaba haciendo. Bueno. Listo. Bien. Entonces, digamos, piensen en esto, ¿no? De nuevo, volviendo a la exégesis, volviendo a la dogmática tradicional, etcétera. Es decir, el modo de entender el derecho es un modo de entender el derecho como un sistema completo, coherente, claro, ¿no?, unido a una razón suprema, el mito del legislador racional, ¿no?, la idea de conceptos jurídicos universales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de un derecho que no tiene estos problemas valorativos, de lagunas, de criterios, etcétera. ¿Estamos? Bueno, la teoría de la argumentación acepta eso como un presupuesto. El derecho, ¿sí?, es un derecho imperfecto, ¿no? Y además es un derecho que no tiene, digamos, la capacidad para resolver todos los problemas, ¿no?, desde un sustrato moral no cuestionable. Es decir, hay una desidealización del derecho, ¿no? Y la pretensión, entonces, de que los trabajos de la doctrina y que las decisiones judiciales tienen que ser controladas metodológicamente, ¿sí?, en tanto y en cuanto dependen en algún punto de factores extrasistémicos, digamos así.
¿no? O jurídicos en un sentido un poco más laxo, como pueden ser los principios y valores jurídicos. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la pretensión entonces de la teoría y la argumentación? Perfecto. ¿La podría repetir una vez más, por favor? Sí, claro. La idea de la teoría y la argumentación es, entonces, tomar como presupuesto no solo la actividad de los juristas, sino el hecho de que las actividades que van a llevar adelante los juristas y los jueces cuando dictan resoluciones son, digamos, es actividad práctica. Y actividad práctica en la que caben valores, principios, criterios, etc. Si ustedes piensan en términos de modelo unidimensional, alguien diría, mire, esto, digamos, su objeto de estudio no es un objeto de estudio objetivo, neutral, etcétera, etcétera. ¿Estamos? De modo que usted no puede hacer ciencia respecto de esto. ¿Estamos? Y su método, cuando usted dice, cuando acepta los valores, bueno, entonces, digamos, está agregando impureza. ¿Estamos? Kelsen no diría nunca una cosa así. ¿Estamos? Diría, no, se agarraría los pelos. ¿Estamos? Lo que dice es, si las actividades de los juristas son estas, las actividades de los jueces son estas, y emiten juicios de valor, entonces lo que hay que tratar de hacerlo es controlarlo metodológicamente y tratar de que sea lo más racional posible, o racional, digamos, o racional o lo más racional posible según cómo yo me pare frente a los valores y frente a los principios y qué sé yo, si son objetivos, si no son objetivos, si se pueden conocer o no. ¿Estamos? Y ese es el valor que tiene. Y si eso no es una ciencia, no importa. Tiene un valor social relevante. ¿Estamos? Bien. Y de nuevo, entonces lo que hay que hacer es pensar en reglas que me permitan controlar racionalmente estas actividades. Y eso tiene un valor, digamos, social importantísimo. ¿Sí? Como la medicina y como la arquitectura. Entonces, si yo acepto que los jueces o los juristas usan instrumentos argumentativos que van, digamos, más allá de la subsunción y de la lógica y qué sé yo, sino que son instrumentos argumentativos que usan valores y que eso para tomar decisiones prácticas, entonces eso es lo que hay que controlar. Ahí es donde hay que trabajar. ¿Sí? Pensando en ayudar a jueces y a juristas a conseguir, ¿sí?, soluciones jurídicas correctas, soluciones jurídicas más justificadas, racionalmente justificadas, ¿no? Entendiendo de nuevo que en esas decisiones juegan un papel fundamental los valores, las consecuencias sociales de las decisiones, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, este es el punto de partida, no el punto de llegada. Lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, qué es lo que, digamos, pretende la teoría de la argumentación y por qué lo pretende, en dónde se quiere meter, desde dónde se quiere meter, ¿no? Con qué alcance se quiere meter, cuál es su objetivo. Lo que no hemos dicho es cómo lo hace todavía. ¿Sí? ¿Por qué no está de acuerdo con la exégesis? ¿Por qué no está de acuerdo con la jurisprudencia de conceptos? ¿Por qué no está de acuerdo con etcétera? Con Kelsen, por ejemplo. Entonces, este es el punto de partida y no de llegada, porque lo que hay que hacer es, digamos, precisamente empezar a trabajar respecto de cómo yo controlo estas decisiones, digamos, de juristas y de jueces, parte del discurso, digamos, jurídico, ¿no? Y lo que hace Silvia Díaz es empezar por el principio, y es esto, es decir, bueno, a ver, lo que yo tengo que pensar es, digamos, en una decisión jurídicamente correcta por racional. ¿Sí? ¿Estamos? Silvia Díaz dice bien, dice, bueno, a ver, yo no hablo de teoría de la argumentación, sino hablo de teorías de la argumentación, ¿no?
Es decir, en este sentido, teoría de la argumentación engloba, así como modelos jurídicos, digamos, decimos modelo jurídico unidimensional, y ahí adentro podríamos meter, digamos, distintos autores, tendencias o lo que fuese. Digamos, también dentro de la teoría de la argumentación, yo podría ver quiénes son los teóricos de la argumentación y, digamos, acuerdan, podríamos decir así, en algunos presupuestos y en otros no. ¿Sí? No es lo mismo Alexis que Perelman, que Atienza o que algún otro. ¿Sí? Pero podríamos decir que la preocupación de todos estos es, digamos, el control racional de, digamos, los razonamientos jurídicos como razonamientos prácticos generales. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense cómo trata de hacer Alexis esta tarea, cómo pretende llevarla adelante, y en realidad quizás lo esté permitiendo un poco, pero bueno, a ver si ustedes lo entienden. Es decir, yo lo que tengo que hacer es, digamos, evaluar si un razonamiento jurídico es correcto o incorrecto, y esto ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago, dice él, a partir de crear una idea de un auditorio universal. Así como, digamos, yo ficcionalmente creo la idea de un legislador racional y con eso entonces trabajo tal como hacían los exégetas, ¿no? Y entonces trabajo, interpreto y demás pensando en una idea de legislador racional. Bueno, acá yo controlo los razonamientos jurídicos que profieren juristas o jueces a través de la idea de un auditorio universal. Es decir, un auditorio universal en el sentido de, digamos, que aceptaría o no aceptaría, digamos, un auditorio universal, pensar como un auditorio racional universal. Entonces, por ejemplo, no admitirían argumentos que fueran falaces, ¿sí? Argumentos ad hominem. Los tipos argumentales ustedes lo han visto en problemas del conocimiento, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Milena acepta por todos. Bueno, entonces, este tipo de... A ver, entonces, de nuevo, uno dice, bueno, ¿cómo yo controlo racionalmente, ¿sí?, estos discursos? Bueno, a través de reglas que, por ejemplo, en el caso de Alexis, insisto, aceptaría, digamos, argumentos que aceptaría un auditorio universal racional, imaginado, ¿no? Entonces uno diría, bueno, mira, en ninguna comunicación alguien podría aceptar argumentos falaces o argumentos contrarios a la lógica o argumentos de cierto tipo. ¿Estamos? Por eso, cuando ustedes ven acá el texto de teoría de la argumentación, bueno, hay una introducción, hay ciertos presupuestos y después de nuevo herramientas de justificación, reglas y formas de justificación externas, y acá están todos estos argumentos, argumento histórico, argumento sistemático, argumento tal. Bueno, eso está pensado entonces como precisamente criterios para evaluar la racionalidad de cierto argumento jurídico a partir de un auditorio universal. Es decir, nadie estaría dispuesto a aceptar un argumento, ¿no?, falaz. ¿Estamos? Es decir, argumento, de nuevo, digamos, auditorio universal, pensado, digamos, en términos de participantes que dialogan y reflexionan, digamos, en condiciones de independencia, de imparcialidad y de igualdad. ¿Estamos? ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, mire, pero esto es algo extraño, porque, por ejemplo, bueno, nosotros, digamos, vivimos en un mundo humano, no somos, digamos, participantes que dialogamos y reflexionamos en condiciones de igualdad, de racionalidad y demás, sino que somos bastante humanos y tenemos nuestros intereses y nuestras preferencias. Por ejemplo, criticaría García Amado, ¿no? Entonces dice, bueno, mire, esta idea está bien, la idea de tratar de controlar racionalmente argumentos y demás. Ahora, esta idea digamos, esta línea del auditorio universal no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto es lo que les quiero simplemente para decirles que hay discrepancias dentro de las teorías de la argumentación y demás. ¿Estamos? En definitiva, digamos, la idea es, digamos, con un objetivo más modesto, digamos, que un objetivo de hacer del derecho una ciencia jurídica, es el pensar
en la disciplina jurídica, digamos, como un procedimiento que nos ayude a tomar decisiones correctas, ¿sí? Y en este sentido, en presentar fuentes de esquemas de justificación de decisiones, ¿sí? Tanto teóricas, digamos, como prácticas, es decir, tanto de académicas como judiciales, que siempre tienen un componente de discrecionalidad, porque hay dilemas morales, porque hay sentires sociales, etcétera, ¿no? Y es decir, tratar de conseguir entonces justificaciones convincentes y sobre todo razonables, pensando además en que, digamos, el discurso de los juristas es en muchos casos discursos de jueces, tal como les decía de que existe esta correlación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, lo que deberíamos hacer a partir de ahí es, yo siempre, a mí en clase siempre me gusta, digamos, empezar los temas pensando en cómo creo que les puede ser útil a ustedes a los fines de responder. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, miren, cuando yo les pregunto, como pregunta del parcial, bueno, desarrollo del pensamiento jurídico de Hobbes o de Rousseau, bueno, entonces ponen ustedes, el hombre es bueno, el hombre es malo, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, etcétera. Y bueno, ahí tienen, digamos, la punta del ovillo. Ahora después ustedes lo tienen, ¿no?, que seguir. Es decir, lo que necesitan son algunas afirmaciones, algunas ideas que ustedes pueden ir conectando para responder. Entonces, digamos, si tienen en claro modelo unidimensional, ¿sí?, esta idea de ciencia, de cientificidad, etcétera, etcétera, si tienen en claro que dentro de eso estaban los exégetas, estaba Kelsen, estaba, ¿no?, los juristas conceptualistas, bueno, a partir de ahí ustedes pueden empezar, digamos, el hilito de la teoría de la argumentación. De por qué, digamos, Atienza, por ejemplo, insisto, lo tomo a Atienza, pero porque él empieza de ahí este texto, pero, digamos, Silvia Díaz empieza un poquito más adelante, ¿sí? Pero pensando en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Cuál es la crítica anterior? ¿Sí? ¿Y por qué les parece útil, socialmente bueno, controlar, digamos, estos argumentos que se producen? ¿Y cuál es la naturaleza de estos argumentos? Son, digamos, argumentos que tienen valores, que tienen principios, que tienen puntos de vista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Avanzando un poquito más, el texto de Silvia Díaz empieza, digamos, diciendo, bueno, esto, el rechazo de la lógica formal, ¿no?, la corrección de los razonamientos. Así que avanzamos desde ahí, porque yo diría que ya hemos conectado bien lo que les pretendía sumar al texto de Silvia Díaz, y ahora empezamos con los comentarios del texto de Silvia Díaz, ¿sí? Entonces, lo que está claro es que el objeto de la teoría de la argumentación es el razonamiento jurídico, pensando en, digamos, el razonamiento jurídico en términos de razonabilidad, racionalidad, corrección, etc. ¿Sí? Si ustedes vuelven a la lógica formal, y esto lo dice así Silvia Díaz, bueno, la lógica formal lo que hace es controlar la corrección interna de los razonamientos jurídicos. Si yo tomo un cierto razonamiento, por ejemplo, el más famoso de todos, los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, esto es un razonamiento, digamos, modus ponens, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer a través de los principios de la lógica es controlar la justificación interna de ese razonamiento, ¿sí? Es decir, si están bien armadas las premisas, entonces la conclusión sale sola. ¿Estamos? ¿Sí? Esto, por supuesto, está muy bien. Es decir, nuestros razonamientos jurídicos dentro de la teoría de la argumentación tienen que ser argumentos formalmente bien construidos, claramente. ¿Sí? Lo que va a decir la teoría de la argumentación es que esto no es que esté mal, sino que es insuficiente. Es decir, la lógica formal utilizada, digamos, por los juristas, o digamos, los juristas clásicos, esto está muy bien, pero es insuficiente. E incluso
no es en lo que los juristas y los jueces en general fallan. En general, digamos, este tipo de silogismo lo construimos más o menos bien, ¿sí? El problema, ¿sí?, no está entonces en la construcción interna del razonamiento, sino en, digamos, la justificación externa del mismo. A ver, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Ahí está muy bien. Digamos, lo que me permite la lógica formal es controlar, digamos, la corrección de la conclusión. La conclusión se deriva de las premisas. Ahora, me controla entonces la corrección de la decisión, pero en términos puramente formales, no en términos materiales. Porque si yo digo, por ejemplo, el que matare a otro tendrá pena de muerte, Juan mató a otro, entonces Juan, ¿sí?, tiene que sufrir la pena de muerte. Esto es un razonamiento formalmente correcto, es decir, la lógica formal me va a decir que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Ahora, la conclusión es incorrecta, porque hay una premisa que no es verdadera, que es el hecho de que el derecho argentino reconozca la pena de muerte. Entonces, lo que va a decir la teoría de la argumentación es que yo los argumentos jurídicos los tengo que controlar tanto en su justificación interna, es decir, a través de las reglas de la lógica, que estén bien construidos, y, digamos, tienen que estar justificados internamente. Es decir, las premisas además tienen que ser verdaderas, para que la conclusión también lo sea. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la lógica me da la justificación interna de un razonamiento y, digamos, lo que tengo que ver es la justificación externa de cada una de estas premisas. En su clase, Silvia Díaz dice, por ejemplo, los perros tienen 4 patas, yo soy un perro, yo tengo 4 patas. Bueno, de nuevo, está bien, ahora la conclusión es incorrecta porque ella no es un perro. ¿Estamos? Entonces, el punto a trabajar es en la justificación externa de cada una de las premisas. Es decir, cuáles son los argumentos que yo voy a brindar para que esa premisa esté justificada. Sea una premisa fáctica, Juan mató a Pedro, sea una premisa normativa. El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años, el que no pagare el alquiler 2 meses podrá ser desalojado, etc. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Sí? Bien. Entonces, la clave, ¿sí?, y lo difícil es pensar en cuáles son las razones que yo voy a dar para, digamos, que una premisa de mi razonamiento esté justificada externamente. Y eso es un problema porque, de nuevo, las premisas que yo utilizo son premisas valorativas, emiten juicios de valor, ¿sí? Son, digamos, premisas normativas o premisas valorativas. Entonces, yo tengo que producir, digamos, argumentos complicados, ¿no? Porque son argumentos que contienen, de nuevo, valores, etcétera, etcétera, etcétera. O argumentos interpretativos, por ejemplo. O argumentos que llenan lagunas, argumentos que solucionan antinomias, etcétera. ¿Sí? De modo que controlar la racionalidad, si es que esto es posible, controlar la racionalidad o la razonabilidad de esto es complicado. ¿Se entiende el problema o no? Bien, perfecto. Entonces, lo que yo tengo que evaluar es cuando un razonamiento es correcto, un razonamiento proferido por un jurista o por una jurista, o un razonamiento justificatorio de una decisión judicial, ¿sí?, correcto o incorrecto, ¿sí? Y para eso entonces me sirven las reglas de la lógica, pero no son suficientes. Yo lo que le digo a los chicos siempre es lo siguiente: le digo, mire, la regla de la lógica, más allá de que sepamos más o menos lógica, la tenemos claro. El principio de identidad, de no contradicción, ¿no?, de razón suficiente, etcétera. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, bla, bla, bla. El problema está en cuáles son, si es que existen, criterios por los cuales yo determinar la corrección o incorrección de la justificación externa de una premisa. Y ahí no hay acuerdo.
Si yo voy al Auditorio Universal, diría, bueno, mire, hay cosas que, digamos, de nuevo, cualquier participante de una discusión no podría aceptar. Entonces, por ejemplo, no puede ser, digamos, que la justificación externa de una cierta premisa, que sustenta una cierta premisa, esté basada en un argumento de autoridad, o esté basada, ¿no?, en una falacia, ¿no?, ad populum o lo que fuese. ¿Estamos? Entonces, lo que yo tengo son ciertos criterios que me permiten o no evaluar la corrección o incorrección de un razonamiento o las razones que justifican una premisa. El razonamiento, entonces, lo que yo tengo que pensar, dice la teoría de la argumentación, es qué tipo de razonamiento, ¿sí?, es un razonamiento jurídico, y de nuevo, cuáles son las herramientas que me permiten a mí controlar. Y esa, podríamos decir así, es la utilidad que pretende dar la teoría de la argumentación jurídica. Es decir, mire, preocuparnos por estas cosas, reconocer que son juicios valorativos, esto, lo más allá, ¿verdad?, y tratar de construir, digamos, criterios para, ¿no?, evaluar o no los argumentos, porque en definitiva, digamos, de nuevo, el discurso jurídico es un discurso argumental. Entonces, si yo pretendo, va a ver de nuevo, entonces, si lo que yo trato de hacer es, digamos, pensar cuál es la naturaleza del razonamiento jurídico, bueno, es un razonamiento práctico en el que están contenidos valores, ¿sí? Si yo pienso que esto tiene o también contiene normas, bueno, tengo que pensar que esas normas están redactadas en lenguaje natural, ¿sí?, que ese lenguaje natural tiene problemas de ambigüedad, de vaguedad, de textura abierta, ¿sí? Tengo que pensar de que esas normas están contenidas en un sistema, ¿sí?, y que ese sistema es lagunoso en muchos casos, o es un sistema inconsistente en muchos otros, ¿no? Hay lagunas, hay antinomias, ¿sí? Y también tengo que pensar que, digamos, tanto el jurista como el juez lo que hacen es interpretar, ¿no?, esas disposiciones, y hay problemas entonces interpretativos. ¿Me siguen? Y a partir de ahí entonces hay un andamiaje que yo no lo quiero repetir ahora porque me parece que digamos, es mucho, que es, digamos, estas herramientas que les digo, los distintos tipos de argumentos: semántico, genético, histórico, sistemático, teleológico, ¿no?, analogía, y después todas las falacias que pone Silvia Díaz acá, falacias formales, falacias no formales, etcétera, ¿no? Lo que me interesa a mí es que cuando ustedes vayan a estudiar o a leer estas falacias y qué sé yo, etcétera, todo esto que pone Silvia Díaz ahí, lo entiendan, ¿no? Es decir, ¿por qué están puestas ahí? ¿Qué es lo que pretende hacer la teoría de la argumentación? ¿Sí? ¿Por qué habla de falacias formales y no formales? ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos el esquema o no? ¿Sí? Sí, lo que yo debería hacer ahora es, digamos, decirles a ustedes cuáles son estas herramientas en concreto, los tipos de argumentos, qué sé yo. Esto, digamos, ya lo han visto bastante en IECA, en teoría del conocimiento y demás. Lo que a mí me interesa, yo siempre, ahí te doy la palabra, Ariel, es, digamos, yo siempre trato de pensarme, digamos, en retrotraerme cuando yo era un alumno de primer año de la facultad, ¿no? Y no entendía, o me preocupaba no poder ubicar, decir, che, esto que estoy leyendo en el contexto general, ¿cómo lo explico? ¿Sí? ¿Por qué de repente estoy estudiando una falacia no formal? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la teoría de la argumentación? ¿Sí? O decía, mirá, ahora lo que estaba leyendo en teoría en el problema del conocimiento, ahora lo entiendo. ¿Sí?
Sí, Ariel. Sí, no sé si se escucha ahí. Perfecto. Porque estoy viendo dentro del texto de Silvia Díaz, hay una parte que habla como que utiliza la herramienta, que utiliza la dogmática jurídica como una de las herramientas para esta teoría de la argumentación. Entonces ella sí lo toma como una ciencia, porque habla mucho sobre un análisis de una ciencia del derecho desde una posición muy estricta y propia de la norma. Eso ¿Dónde no decía? ¿Al principio? Sí, es cuando ya empieza a hablar de las herramientas, de los tipos de argumentos. A ver, lo tengo acá el texto, estoy consultando el texto, ¿sí? Fíjate, por de pronto, ella dice, ¿sí? Lo que hoy conocemos como teoría de la argumentación surge en la década del 50 a partir del rechazo de la lógica formal como herramienta para analizar los razonamientos jurídicos, que es, digamos, parte de lo que estamos diciendo desde el comienzo, ¿no? El factor principal de insatisfacción que presenta la lógica se deriva de la circunstancia que solo permite verificar la corrección del razonamiento de un modo estrictamente formal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, la idea de que las teorías de la argumentación surgen en la década del 50 criticando esto, tiene por detrás esto de Atienza que yo les comenté al principio. ¿Estamos? Sí. Y entonces vamos, perdona, de nuevo, fíjense, en los presupuestos, razonamiento jurídico, valoraciones, ¿sí? Dónde y en qué medida son necesarias las valoraciones, cómo actúan estas valoraciones, son racionalmente fundamentables tales valoraciones, que en definitiva esto es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, digamos, la teoría de la argumentación como la pretensión de corrección de los juicios de valor y demás que se utilizan en los discursos de los juristas. Y donde vamos al método, herramientas, perdón. Claro, yo mi consulta es porque al fin y al cabo lo toma como a la dogmática, como algo Acá necesario. vos decís, perdón, página 126, decís dogmática jurídica. Sí, lo toma como algo necesario para la argumentación. Por eso esa era mi consulta, sí. Porque si se lo toma antes como un presupuesto de que no es correcto, ¿por qué se lo toma como una herramienta para usarlo? A ver, lo leamos y vemos que funciona. Esto yo lo que hago con mis alumnos, digamos, es, les digo, bueno, mire, cada tanto leamos algún parrafito, a ver si ustedes lo entienden, si yo lo estoy explicando bien y qué sé yo, porque son textos, digamos, los que ustedes no están acostumbrados, ¿sí? A ver, dice, fíjense, herramientas, ¿sí? Herramientas de justificación, reglas y formas de justificación externas y demás. Entre esas herramientas argumentales, es como yo les decía, claramente hay construcciones teóricas. ¿Se acuerdan? Yo les decía que los jueces utilizan construcciones teóricas, los mismos dogmáticos utilizan construcciones teóricas, ¿sí? Esas construcciones teóricas, digamos, se utilizan y por tanto pueden ser controladas. Cuando digo que se utilizan, son herramientas. La idea, digamos, la crítica que le hace a Atienza, ¿sí? Es, digamos, en pensar a la actividad, ¿sí? Como una construcción teórica, digamos, neutral, avalorativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, digamos, que yo limite la actividad de los juristas a construcciones teóricas que no tienen, digamos, que no tienen conexión con la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que no tiene sentido. Construcciones, o sea, dogmática jurídica, construcciones teóricas hay que tienen un sentido práctico, tienen una finalidad práctica, mejor dicho, ¿sí? Y esto está bien, digamos, pueden utilizarse en la medida en que, digamos, superen ciertos tests de razonabilidad. ¿Estamos? ¿Se entendió, Ariel, o no? Sí. Fíjate, dice, se aceptará el uso dominante entre los juristas de la construcción dogmática o dogmática del derecho. Esto es el concepto que alude a la ciencia del derecho en sentido más estricto y propio, tal como es la elaborada por ellos. En principio,
Es una mezcla de por lo menos 3 actividades: descripción del derecho vigente, análisis sistemático y conceptual y elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos. No parece útil analizar las distintas concepciones acerca de lo que se entiende por dogmática jurídica, tema acerca del cual se encuentran múltiples posiciones encontradas. Resulta necesario encontrar entre todas esas posiciones un concepto de dogmática jurídica adecuada para la definición del concepto de argumentos dogmáticos, ya que el tema del análisis está centrado en la dogmática como herramienta de justificación, ¿sí? Es decir, la dogmática como una herramienta de justificación y no, digamos, como la actividad a llevar adelante por los juristas. Claro, sí, No sé sí, si se claro. entiende. Sí, ahora sí. ¿Estamos? Es decir, de nuevo, los juristas arman construcciones teóricas, pretendidamente teóricas. Algunos dirían, por eso dice Silvia Díaz que hay problemas con eso, algunos dirían, mire, es imposible que usted, digamos, arme construcciones teóricas puramente neutrales, porque tiene que, de nuevo, meter ahí juicios de valor. Lo que está claro es que estas existen, pueden ser utilizadas y que, de nuevo, serán controladas al igual que, digamos, se controlan, ¿no?, cualquier otro, digamos, argumento o serie de argumentos o presupuestos o series de presupuestos que tengan las distintas, digamos, dogmáticas o tesis, ¿no?, jurídicas, conceptuales y lo que fuese. Bueno, digamos, lo que en realidad seguiría en Nerea es esto, que a mí me resulta un poco, pienso, cansador para los chicos y que, digamos, en un rato, no decir, bueno, mire, este argumento, no tiene demasiado sentido, me parece, sobre todo porque los chicos en general los ven en problemas del conocimiento o en IECA, me parece que hay algo de eso también. De nuevo, a mí lo que me interesa es que cuando ustedes estén leyendo estas cosas sepan, digamos, por qué lo están leyendo, cuál es el alcance que tiene esto, cuál es la importancia, ¿sí? Y que uno piense en que es control racional y a ver, y digamos, ustedes a futuro como productores de discurso jurídico, bueno, digamos, sepan que, digamos, ustedes tienen que producir discursos jurídicos, digamos, que superen estos test de la teoría de la argumentación, es decir, discursos jurídicos que no vayan en contra de estas herramientas, ¿no? Efectivamente. Entonces, si les parece bien, vamos, si tienen más preguntas para hacer, es ahora. Si no, vamos a cerrar acá. Argumentos lo ve cada uno en su casa, porque es bastante simple después de haber estudiado teoría de la argumentación, o la parte dura de teoría de la argumentación, que es lo que dio recién el profe Juan Pablo. Mile, tenés una pregunta. Sí, perdón. No me terminó de quedar claro lo de la justificación externa de las normas. O sea, entiendo que lo que busca es como que construir argumentos para justificarlas, pero después cuando lo volviste a enlazar con la teoría de la argumentación, como cuál era su función, me volví a perder. Perfecto. A ver, el tema es así. Por ejemplo, pensemos en una decisión judicial, ¿sí? La decisión judicial está construida, por lo menos así muchos juristas lo ven y dicen es útil hacerlo así, aunque, digamos, hay algunos trabajos que cuestionan esto, pero uno podría pensar a la sentencia judicial como un silogismo de este tipo, ¿sí? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa mayor es la premisa normativa que regula un caso genérico, por ejemplo, el caso genérico homicidio, el que matare a otro tendrá 85 años. La premisa menor, que es la premisa fáctica, es la premisa de los hechos, digamos. Juan mató a Pedro, Juan chocó a Pedro, Juan no le pagó a Pedro, ¿estamos? Y después la conclusión, que es en definitiva la sentencia, ustedes saben que le dice que es una norma individual, ¿no? Una norma individual porque tenemos la norma general y abstracta, el que matare a otro de 8 a 25 años, y la norma individual que dice Juan irá en cana de 8 a 25. ¿Sí? Entonces, lo que ese razonamiento tiene, digamos, una parte que es la justificación interna, que es el modo, la estructura de ese razonamiento para que la conclusión se derive de las premisas. Si está mal construido el razonamiento, entonces la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas y eso es un problema. Y, digamos,
los criterios para controlar la corrección de esa justificación interna vienen a partir de las reglas de la lógica. ¿Sí? ¿Estamos? De nuevo, identidad, tercero excluido y qué sé yo. Ahora, digamos, esto es insuficiente para conseguir una conclusión correcta, porque yo lo que tengo digamos, lo único que puedo decir es que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, pero que no una conclusión sea correcta. Pues si hay una premisa que es incorrecta, una premisa que es falsa, entonces por carácter transitivo la conclusión también lo es. Entonces, un razonamiento está justificado en tanto tiene justificación interna y justificación externa. La justificación externa es la justificación de la verdad de cada una de esas premisas. De que es verdadero que Juan mató a Pedro, de que es verdadero que en el derecho argentino hay una norma que dice que el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tengo en la premisa mayor los problemas de justificación externa de la premisa normativa, y para eso, digamos, hay problemas ahí de interpretación, de lagunas, de antinomias, etc. ¿Sí? Y en realidad los problemas de justificación fáctica, de cuáles son las razones por las cuales yo concluyo que Juan chocó a Pedro el auto en la 27 de abril y no sé dónde. ¿Estamos? Entonces, si yo pienso en cuáles son los criterios por los cuales está justificado decir, ¿sí? Digamos, justificar una cierta proposición normativa, Juan, el que matara a otro tendrá 8 a 25 años. ¿Sí? Entonces, ahí se mezclan, como yo tengo que resolver de nuevo problemas de interpretación, de lagunas, de antinomias, de eso, digamos, las premisas normativas son premisas valorativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la pregunta es cuáles son los criterios que yo utilizo para conseguir, digamos, hacerle el test de racionalidad de esa conclusión. ¿Estamos? Y sobre esto no tenemos algo así como las reglas de la lógica, ese es el problema. Entonces, digamos, de nuevo, dirá Alexi, bueno, armemos algo como, digamos, un auditorio universal, racional, después vendrá García Amado y dirá, bueno, pero eso, ¿no? Nosotros no, es como la teoría económica que, digamos, que está construida a partir de que nosotros somos, ¿no?, decisores económicos racionales. Va a decir, bueno, no, pero si yo veo que acá tengo un cocodrilo o la pipa Nike, qué sé yo, y la zapatilla es igual y sale el mismo precio, pero yo compro esa, bueno, entonces, digamos, no somos decisores económicos racionales, ¿no? Es un poco la crítica que le hace García Más. Y bueno, mire, esto también puede andar, pero nosotros no somos de esta manera, de modo que, digamos, la premisa en la que usted parte no tiene mucho sentido. Lo cierto es que la gente discute acerca de cuáles son esos criterios. Ahí están. Entonces, no pueden ser falacias formales, no pueden ser falacias no formales. Y de nuevo, si yo acepto que el discurso de los juristas, es decir, que yo diga el que matare a otro tendrá 8 a 25 años, o digamos una premisa que surge de resolver problemas interpretativos o lagunosos o lo que fuese, entonces tengo que aceptar que, digamos, que ahí yo he llegado a partir de valores y criterios y qué sé yo, y entonces la pregunta es si esto es posible racionalmente controlarlo o no. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, y bueno, la discusión está entonces si se puede, digamos, ¿no? Pero, de nuevo, lo que dice la teoría de mutación es que aún así, digamos, esto es mejor que, como la escuela de la exégesis, decir que, digamos, la aplicación del derecho es puramente mecánica, ¿no? Que no hay valores, que yo pongo las normas, los hechos y hago acción una palanca, ¿no? El juez es el que produce, el juez que, ¿no?, promulga las palabras, ¿no?, las palabras del legislador, el juez es la boca de la ley y todo ese tipo de cosas, que lo que pretende es meter, digamos, por debajo de la alfombra todo el problema valorativo que tiene tanto la actividad de los juristas como la actividad de los tribunales, ¿no? En este sentido, decir, bueno, mire, reconozcamos que esto es así y tratemos de conseguir criterios racionales para corroborar eso, ¿no? Y si en eso yo acepto que no es científica la actividad que hago, bueno, es relevante y ya. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra
algún comentario, no hace falta que sea alguna duda, ¿no? Algún comentario, que si les gusta o no les gusta, que si piensen que está bien, no sé. Suficiente. No, te digo que bastante bien, Juanpi, tuvieron preguntones en tu aula. Porque en el Mira, resto de las aulas han preguntado, pero no mucho. Les parece que les gustó. Bueno, eso es riesgoso, porque sé que pregunten mucho porque no entendieron nada y el problema es mío. No, bueno, pero... No, profe, sí se entendió. Sí se entendió. Se reentendió, Bueno, me profe. quedo tranquilo entonces. Sí, muy tranquilo quédese, que son preguntones. Bueno, entonces cuando tengan que rendir teoría de la argumentación para alguna cosa, van a poder responder. Totalmente. Bueno, voy a parar Bueno. la grabación.